Arratsaldeon eta mi esker. Buenas tardes. Ez nekien itzulpen muchas automatikoa gracias. gozenik No beraz, sabía que teníamos un servicio de traducción simultánea, por lo tanto yo he traído mi ponencia preparada en castellano. Ez nekien ez gaztelaniaz Y prestatuta bueno, alaxe. podía haberlo hecho en euskera. Pero preferido de haber sabido que por un error mío no sabía que existía la opción de poder hablar en euskera con traducción automática al castellano y por eso preparé la intervención en castellano y es así como la haré. En primer lugar, agradecer la oportunidad de hablar aquí y yo voy a organizar mi intervención en torno a lo que he definido 5 pensamientos sobre la participación de la sociedad navarra en el proceso de paz. Van a ser, por tanto, procuraré ser breve y me someto a las órdenes apropiadas que nos den cuando efectivamente nos acerquemos al final del turno. Este primer pensamiento tiene, en realidad, mi primer pensamiento tiene forma de pregunta y podríamos formularlo de una manera tan tajante como la que sigue. Pero, ¿de qué proceso estamos hablando? ¿Hay realmente un proceso de paz? Bueno, hay quien, yo creo que es una buena manera de comenzar, aunque pueda parecer un tanto provocadora, hay quien dice que la paz ya llegó, hay quien dice que había una violencia, solo una, que era la de ETA, y que como esa violencia terminó, ya llegó la paz y que por tanto el asunto está solucionado, ¿no? Desde ese punto de vista, ni hay proceso de paz ni falta que hace. A lo sumo se pueden hacer nuevas peticiones a ETA u otros agentes, pero eso es todo lo que da de sí, por tanto no cabe ni hablar de que exista ni de que deba existir un proceso de paz, ¿no? También hay quien cuestiona o quien tiene, yo creo que algunos motivos para cuestionar que exista o que estemos dentro de un proceso de paz desde ópticas bien diferentes, ¿no? Atendiendo, por ejemplo, a la situación de las personas presas, atendiendo, por ejemplo, a otros muchos problemas no resueltos, a lo que aquí se ha definido como parálisis institucional, etcétera, etcétera, ¿no? Desde luego, con algunas noticias que conocemos cada día, cuesta plantear la cuestión en términos de proceso de paz, ¿no? Sin embargo, yo creo que haríamos mejor en no hacernos la pregunta en estos términos. Yo creo que haríamos mejor en preguntarnos menos si hay o no proceso de paz y preguntarnos más cómo podemos hacer para que haya proceso de paz. No es una mera cuestión retórica, es una cuestión de enfoque, es una cuestión de posición que se toma con respecto al proceso. Quienes, aunque desde posiciones realmente diferentes y seguramente desde interpretaciones del pasado también diferentes, creemos que el tema no está resuelto, que el tema está lejos de estar resuelto, queremos que haya proceso. Yo creo que esa es una reflexión que mucha gente, desde diferentes puntos de vista, compartimos. Y, en mi opinión, este debe ser un proceso de superación de las consecuencias del conflicto y, por supuesto, de resolución política de sus causas. Esta es para mí la clave de una paz duradera, de una paz justa, porque creo que supone acotar al máximo las posibilidades de que en el futuro alguien pueda o se vea tentado de recurrir a la acción armada para defender o para oponerse a un determinado proyecto político concreto. Por tanto, yo me contestaría a mí mismo diciendo, no tenemos todavía el proceso que quisiéramos tener, pero no podemos esperar tampoco que lo empujen quienes ven en este proceso una amenaza o un riesgo. En esa dirección va precisamente mi segundo pensamiento, que es la visión del proceso fundamentalmente como oportunidad, no como amenaza ni como riesgo, sino como oportunidad. Creo que estamos ante una oportunidad. Podemos ver este proceso como una carga del pasado, podemos verlo como una losa, como una factura pendiente, como un problema irresuelto, como una demanda, como una exigencia, como un grito, pero además de verlo así, también podemos verlo como una ocasión para pensar el futuro en común, para imaginar con el conflicto presente, con sus consecuencias a flor de piel, cómo construir la sociedad del mañana. Frente a la pretensión de negar la naturaleza política de este y de otros conflictos, frente a los intentos de contar una historia simple de benéficos demócratas contra malévolos violentos, la realidad es aquí y siempre mucho más compleja. Y nos enfrentamos a problemas que tienen que ver con la existencia de proyectos políticos diferenciados y contrapuestos. Y creo que la voluntad de evitar que el choque entre estos proyectos políticos diferenciados sea violento, creo que esa voluntad puede unirnos
aunque los proyectos políticos que cada uno o cada una de nosotros o nosotras defienda sean diferentes o incluso en algunos aspectos contrapuestos. Hablar del conflicto o de los conflictos, hacernos preguntas en común, reflexionar sobre el pasado, el presente, el futuro, esto es política, en el mejor sentido de la palabra. Esto es preocupación por la vida en común de la sociedad, por su articulación, por su construcción, por su organización y también por su administración. Este proceso es, por tanto, también una puerta abierta a plantearnos el futuro de otro modo, a mi opinión, a pensar el nosotros y el nosotras en otros términos. Mi tercer pensamiento tiene que ver con el proceso que imagino, el que creo que necesitamos y el que creo que nos conviene llevar a cabo. Yo he hablado de resolución y de afrontar las consecuencias. Creo que todo ello debe hacerse en términos de radicalización democrática, en términos de participación, de diálogo, de acuerdos y, sobre todo, de activación de la sociedad. Por eso las palabras claves, desde mi punto de vista, son tres: debate, decisión y la que, a mi juicio, reúne ambas: democracia. En mi opinión, democracia es la clave porque la evolución del conflicto tiene que ver con la falta de democracia. Pero no hace falta estar de acuerdo con esto que digo. De hecho, se puede estar totalmente en desacuerdo con esa interpretación del conflicto y, sin embargo, coincidir conmigo en que es mejor y es conveniente que haya más democracia. Quien piensa que no hemos podido decidir y quien crea que sí, de una u otra manera, podemos coincidir en que es deseable que se puedan decidir más cosas y de un modo más participativo y de una manera que, en definitiva, las decisiones estén mucho más repartidas. Y creo que coincidiremos, pensemos lo que pensemos acerca del pasado, en que un modelo de debate y decisión más abierto ofrecerá más oportunidades a todos los agentes y permitirá, por tanto, que los conflictos encuentren canales de expresión y resolución menos traumáticos. Por tanto, creo que personas y grupos diferentes podemos compartir un horizonte de radicalización democrática, de mayores posibilidades para el debate y que garantice un sistema más participativo de toma de decisiones. Esto es, en definitiva, el derecho a decidir, nuestro derecho a decidir. Cuanto más pueda decidir la sociedad, mejor. Cuantas menos sean las decisiones que tomen unas pocas personas, mejor. Esta es una referencia que puede unirnos y que tiene que ver con la oportunidad que nos ofrece el proceso, la oportunidad a la que antes me refería. Nos interesa que haya proceso, por tanto, y nos interesa que el proceso ayude a poner sobre la mesa estas cuestiones. Mi cuarto pensamiento es, en realidad, una pareja de negaciones. La primera negación: no todos los agentes necesarios para un proceso resolutivo están comprometidos ahora con un esfuerzo colectivo de resolución y superación de las causas y consecuencias del conflicto, que es a lo que yo llamo proceso. Segunda negación: los agentes comprometidos con el proceso no pueden quedar a la espera de que quienes no se han sumado lo hagan. La primera negación, la de que algunos agentes no participan, es una obviedad. No hace falta, por desgracia, no hace falta argumentarla. La segunda es más bien una toma de posición, no una simple descripción, pero creo que también puede parecerle obvia a mucha gente. Si quienes no quieren que haya proceso tienen el poder de bloquearlo, no hay gran cosa que hacer. Avanzar sin ellos, evidentemente, nos exigirá mayores esfuerzos, pero creo que no hay justificación alguna para perder esta oportunidad. Dentro de 10 o dentro de 20 años nos preguntaremos y nos preguntarán sobre la actualidad que estamos viviendo ahora. A mí me gustaría poder responder entonces con la satisfacción de haber hecho cuanto estuvo en mi mano, seguramente cometiendo y reconociendo errores, porque quien camina tropieza. Esto es inevitable, pero con esa satisfacción. Y si no hemos sabido empujar este proceso adelante, de aquí a 10 o 20 años nos servirá de muy poco que digamos en nuestro descargo que había otros que no querían hacerlo. Por eso mis dos negaciones se convierten en una afirmación. Sigamos adelante con la mano tendida a quienes todavía no se han sumado, pero sin detenernos a esperarlos, y encontremos la manera de que no sumarse les resulte imposible de prolongar en el tiempo. Finalmente, mi quinto pensamiento es el más importante y tiene que ver con la gran pregunta que se nos hace, con el papel de la sociedad y especialmente con el papel de la sociedad navarra. Y lo quiero formular con rotundidad. La sociedad navarra es la clave. No es que deba tener algún tipo de protagonismo en el proceso, es que debe tenerlo todo. Da igual cómo definamos el proceso.
Estamos hablando de conflictos, de soluciones, de política, de violencias, de leyes, de participación, de ideas, de represión, de víctimas, de sufrimiento, de silencios. La lista puede ser interminable, pero no hay nadie más preparado para tratar estos asuntos que la propia sociedad que los ha sufrido. No hay nadie con más legitimidad ni con más sabiduría que una sociedad para curar sus propias heridas y solucionar y encarrilar sus propios problemas y conflictos. De esto no tengo la menor duda. Creo que debemos, por ello, hacer que el proceso, que la resolución, que las iniciativas que este foro y otros agentes, por fortuna, están tomando, sean vistas como una oportunidad para participar en el debate y para tomar decisiones. Ya sabemos que hay quien quiere dejar Navarra fuera del marco del debate. Hay quien quiere acotar el debate, alejándolo también de cualquier contenido político. Pero esto es política, porque si esto no es política, ¿qué es política entonces? De hecho, si se niega la naturaleza política de los problemas y el carácter político de las soluciones, es precisamente desde una visión totalmente política, pero eso sí, opuesta a la democracia. Cuanta más política, cuanto más debate, cuanta más participación, cuanta más decisión, más democracia. Cuanta menos política, más élites, más decisiones en la sombra, más cartas marcadas. Aprovechemos la oportunidad. Consideremos la resolución y la paz como un horizonte y el proceso como una ocasión para mejorar nuestra vida colectiva. Eskerrik asko.